Fue vicepresidente de la Nación en 1995 a 1999, diputado nacional varias veces, 1987, 1991, 2003, gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1999 y también ocupó varios ministerios, ministro de Trabajo en el 75, de Interior en el 93 y de Relaciones Exteriores, o sea, canciller, que es por uno de los motivos que hoy lo llamamos también, en el año 2002 y 2003. Entre 1989 y 1991 además fue embajador argentina en Italia. En los últimos años se dedicó al análisis político internacional. Vamos a dejar para el final la canción que nos vamos a recibir y vamos a entrar directamente en el tema internacional. Diplomático en Italia, canciller en la Argentina. Muy buenos días, Carlos Rucauf. Quiero apelar a su experiencia en relaciones internacionales para que me dé su mirada de lo que está pasando entre Estados Unidos, Irán e Israel. Lo escuchamos con mucha atención. Buen día. Creo que fundamentalmente hay que agregar a esos tres países la República Popular China, porque no se puede entender la solución a la que se está llegando en Medio Oriente sin una participación bajo la mesa de Beijing, que es el principal support de la República Islámica de Irán. Todo el petróleo iraní se vende a China. China se abastece fundamentalmente del petróleo y el gas de Rusia e Irán. Todo el petróleo que Rusia le vendía a Europa desde la guerra de invasión a Ucrania se lo vende en dos grandes gasoductos y oleoductos, el Poder de Siberia 1 y 2, a China, y China recibe el petróleo total de Irán, con lo cual el cierre del estrecho de Hormuz no se produjo por intervención china, y por intervención china está una parte del gobierno iraní en este acuerdo con Israel a través de las superpotencias. Lo que está ocurriendo en este momento es que hubo ataques finales, si lo podemos llamar así, de Irán respondidos por Israel, pero toda mi información implica que en pocas horas más esto entra en un cese de fuego real y empieza a verse la negociación de lo que se llama la letra chica, cómo van a proceder ambos países de aquí en más, cómo va a proceder Irán respecto al suministro de combustible, porque si abajo de toda esa zona que es Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar y obviamente Irán no hubiera petróleo, estaríamos discutiendo otras cosas, pero ahí está gran parte del impacto que podría haber producido en la economía mundial si Hormuz se cerraba. 28% del crudo, 25% del gas licuado pasa por ese estrecho. Carlos, usted integró el gobierno de Carlos Menem en distintas posiciones cada vez más importantes. ¿Cómo podría comparar lo que es la guerra hoy, fundamentalmente del mismo sector de los años 90, con la guerra del Golfo, en el caso de Irak, con estas guerras actuales en las que no se mueve un soldado, se mandan misiles y aviones? Bueno, si se movieran soldados, hubiera tenido graves problemas Israel, porque el ejército de Irán es 10 veces el ejército del Estado de Israel. Irán es un país de 100 millones de habitantes, un inmenso país, que tiene además también 10 veces la estructura naval de Israel. Pero esta es una guerra aérea, misilística, de alta tecnología, y ahí la supremacía claramente la tiene Israel, que está preparado para atacar y defenderse en ese tema mucho mejor que Irán. Usted ve, por ejemplo, cómo cuando ataca Irán, los israelíes van a refugios. Eso no ocurre en Teherán, no hay refugios. Entonces, es una guerra totalmente distinta de aquella que fue una guerra con territorio. Me refiero a la guerra Irak 1, la guerra que fue aprobada por Naciones Unidas. Argentina no entró, yo era canciller en Irak 2 porque no consideramos que correspondiera, porque no estaba aprobada por Naciones Unidas. Por eso les digo, o sea, qué distinto, ¿no? O sea, de hecho, obviamente hay países en el medio entre ambos, pero qué distinto es con esta guerra convencional, como fue en el caso de los 90 en la guerra del Golfo, o como podríamos decir hoy en Ucrania, donde en realidad lo que hay es territorio y población.
Así es. Es un mundo que cada día cambia más y va a cambiar mucho más con la inteligencia artificial, que ya está produciendo hechos como uno que les relato como una anécdota, pero que es muy significativa. Todo el sistema de defensa de la flota norteamericana, de los dos destructores, de los dos portaaviones y los 23 destructores en la zona, la defensa es por inteligencia artificial. Es decir, ningún operador trabaja sobre los pulsos magnéticos, sobre el lanzamiento de contramisiles. Y hubo una oportunidad hace más o menos un mes en que un misil mandado por los hutíes desde Yemen tenía que ser derribado por la inteligencia artificial 1 minuto 30 antes de que llegara, y lo derribó 23 segundos antes que llegara. Imagínense lo que estaban viendo venir el misil y no podían ellos hacer absolutamente nada porque todo era computarizado. Déjeme cambiar de tema. Y usted dijo hace unos días, no es posible que haya un gobierno peronista porque el peronismo desaparece con el kirchnerismo. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia su perspectiva, siendo probablemente la persona que más experiencia ha tenido en el peronismo, ocupando cargos importantes, que esté vivo, porque digo, usted hizo de todo, Carlos, y participó de todos los gobiernos peronistas de los últimos tiempos, excepto el del kirchnerismo. ¿Por qué con toda su experiencia cree que se acabó el peronismo? Bueno, se acabó por un tiempo. Si alguna vez hacen una renovación que plantea un proyecto de futuro, será otra cosa. ¿Por qué? Y bueno, porque el fracaso económico y social, la traición a los intereses populares, produjo un inmenso descontento, y por eso llega Milei. Una parte de la llegada de Milei es por sus ideas, una gran parte de la llegada de Milei es por el repudio a lo anterior. Ahora le quieren ganar las elecciones de este año a Milei proponiendo lo anterior. Es un suicidio. ¿Usted ve que el peronismo está kirchnerizado y el peronismo no tiene capacidad de diskirchnerizarse, si pudiera existir ese neologismo? Sí, ¿por qué no? Es un neologismo muy básico y un razonamiento muy lógico. Yo creo que porque no apareció una figura de recambio a Cristina Fernández de Kirchner. El día que a Cristina la condenan definitivamente, de la Corte Suprema rechaza el recurso y va presa, ella pierde la libertad, pero gana la lapicera. Porque es muy difícil para un dirigente territorial oponerse a Cristina, porque ella le arma una lista enfrente y le saca los concejales necesarios para poder gobernar los municipios. Y esta es la disyuntiva que tienen los intendentes de provincia de Buenos Aires, que acompañaban a Kicillof y ahora le dicen andá y arreglá. ¿Qué futuro le asigna a Kicillof, Carlos? Bueno, Kicillof intentó un matricidio político, creo que hoy es víctima de un filicidio político, porque Cristina no le va a perdonar lo que hizo, con lo cual la posibilidad de que sea el candidato de ella en el 27 es absolutamente imposible. Ella va a buscar un candidato, un Alberto Fernández, que nos pueda hacer tragar de vuelta, a ver si le indulta. Entonces, a ver, Carlos, ¿usted encuentra alguna similitud o punto de comparación entre lo que le pasó al radicalismo en el año 2000 con lo que le pasa al peronismo hoy, que se convierte, como le pasa al radicalismo, en una especie de federación de partidos provinciales, donde el partido a nivel nacional no logra nunca unificar las posiciones individuales de cada uno, como si fuera una especie de feudalismo político? Bueno, lo que hizo el radicalismo es en realidad no una provincialización o una federalización, sino que fue logrando buenos gobernadores. Y esos gobernadores fueron construyendo o reconstruyendo a la Unión Cívica Radical. Como ningún gobernador quería dejarle el espacio a otro como presidente del partido, buscaron un sin tierra. El Lustó es un sin tierra, el senador no tiene distrito, y entonces lo ven suficientemente débil como para no molestarlos, pero al mismo tiempo esa debilidad hace que él lo único que esté buscando hoy es su reelección como senador por la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en su acuerdo con el kirchnerismo, lo que hizo en las elecciones anticipadas de Cava fue hacer desaparecer a la UCR. Por primera vez la UCR no estuvo con su boleta
número 3, con los colores de la Unión Cívica Radical, inventaron una cosa que se llamó evolución y que no levantó del piso, porque el votante radical reconoce sus símbolos como el votante peronista. Entonces, creo que el peronismo todavía va a hacer en Provincia de Buenos Aires una elección razonable, porque ahí pesa mucho el tema de los símbolos todavía, pero me parece que va a ser una elección muy mala a nivel nacional en octubre. Ahora, Carlos, ¿no le pasa lo mismo al PJ de que aún con una presidente como era Cristina Kirchner, todavía cuando no estaba detenida, no lograba disciplinar a los distintos gobernadores peronistas, que cada uno de ellos acordaba con el gobierno nacional como si fueran nuevamente feudos en lugar de un partido nacional? Es que los gobernadores lo que buscan es lo mejor para su provincia siempre, esto en todas las épocas. Acuérdese, porque no todos tienen la experiencia que usted tiene, aunque tenga menos años que yo, que en su momento, cuando había debilidades, también en el CFI nos reuníamos los gobernadores como una estructura de poder alternativa y se hacían negociaciones específicamente con cada gobierno. Uno que negociaba muchísimo de su provincia era Néstor Kirchner, que era en ese momento un discípulo de Domingo Cavallo, aunque parezca mentira. Lo recuerdo perfectamente. Carlos, déjeme volver, me dice la producción acá que usted estaba apurado, así que quiero hacerle una pregunta. Sí, porque tengo otra radio atrás. Me contaron, en su nueva profesión exitosa profesión de analista. Quiero volver al tema internacional y enlazarlo con Brasil. En pocos días más, en 10 días más, tenemos la reunión anual de los BRICS en Brasil, donde Irán es uno de los participantes. Obviamente también está Arabia Saudita, que está peleada con Irán, obviamente va el presidente de China, Xi Jinping, obviamente van representantes de Rusia. ¿Cómo ve la geopolítica latinoamericana con Lula y con la diferencia tan grande que hay respecto del alineamiento argentino con Estados Unidos, y en el caso de Lula podríamos denominarlo con la multilateralidad? No, yo Lula diría que hoy es un peón de China, Rusia e Irán, en ese orden. La presencia de Lula junto a Putin en el recuerdo del fin de la Segunda Guerra Mundial, que es muy curioso, le cuento a la gente, usted ya lo sabe. Toda Europa dice que terminó la guerra un día, la Unión Soviética decidió que era otro día porque la guerra la habían ganado solos. Curioso, porque la verdad que si no hubiera sido por Estados Unidos, gran parte del mundo hablaría alemán. Entonces, a esa reunión clave, que significa un posicionamiento estratégico, ahí estuvo Lula, que está muy manejado por su actual mujer y por el Partido de los Trabajadores. Dentro de Brasil hay una estructura muy fuerte de Hezbollah, y es un tema que Argentina tiene que tener en cuenta. Y yo creo que los BRICS hay que explicarlo como un club, no como una asociación económica. ¿Por qué? Bueno, porque usted contó parte de ese tema, pero los más enfrentados dentro del BRIC son China y la India. Exacto. Y juegan realmente, absolutamente uno al revés del otro. Están peleando por la lluvia, están peleando por territorio, están peleando por quién maneja Bangladesh, por quién maneja la estructura pakistaní. Es decir, esos BRICS adentro tienen mucho conflicto, pero claro, eso fue construido con una idea de la superpotencia, digamos, no, porque eso que lo llaman superpotencia comunista china es un chiste, ¿no? La superpotencia capitalista de Estado fue armando todo esto pensando en una alternativa al dólar. Por ahora no funciona, y yo lo veo tanto a Xi Jinping como a Trump hablando por abajo de la mesa más de lo que el mundo cree. Carlos, no le quitamos más tiempo, lo felicitamos en su nueva actividad creciente y exitosa como analista, le mandamos un fuerte abrazo. Y ya que usted planteaba aquello de que el gobierno peronista es imposible porque el peronismo desaparece con el kirchnerismo, lo vamos a despedir, si le parece bien, con una canción de Los Rodríguez que lleva como título Especies que desaparecen. Un fuerte abrazo, Carlos, muchas gracias. Hasta siempre. Acabamos de hablar con Carlos Rucaff. De una especie que desaparece.